nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos al Espíritu Santo que descienda a nuestros corazones, que ilumine nuestra mente para poder comprender el mensaje que el Señor Jesús quiere llevar a nuestro corazón en este día. Ven, Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de los dones, ven, luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio, descanso en la fatiga, brisa en el ardiente estío, consuelo en el llanto. Oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda no hay nada en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío y endereza lo que está desviado, y concede a tus fieles que en ti confiamos tus 7 sagrados dones. Danos el premio de la virtud, danos el puerto de salvación, danos la felicidad eterna. Amén, aleluya, aleluya. Y María, esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. Pues hermanos, quería compartir con ustedes este texto tomado de la primera carta de San Juan, en el capítulo 1, comenzando con el versículo 5. Esto es lo que el Señor nos dice a ti y a mí hoy. Este es el mensaje que hemos recibido de Él y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él, mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad, o actuamos mal. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos hemos engañado a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no estaría en nosotros. Hijitos míos, nos dice Juan, les he escrito esto para que no pequen, pero si uno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Y esta es, hermanos y hermanas, palabra de Dios. Pues el mundo, el demonio y la carne, los 3 enemigos del hombre, son el origen de todo nuestro mal obrar, porque nos conducen a adoptar valores que están en contra de los valores cristianos, a pensar en una forma contraria a la mente de Cristo, y nos llevan a padecer desórdenes emocionales que no van de acuerdo con el plan de Dios. Nosotros, hijos de Dios, católicos, debemos aprender a superar estas fuentes de problemas. La influencia del diablo, del mundo y de nuestra naturaleza humana, nuestra carne, nos llevan a nosotros a actuar mal, como nos decía aquí en la carta de San Juan. Si decimos que estamos en comunión con Él mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos de acuerdo a la verdad. Quiere decir que sí, decimos que estamos unidos a Cristo, pero hacemos las cosas que le desagradan a Dios, entonces no estamos caminando en la verdad
y estamos actuando de una manera mala. Entonces, el mundo, el demonio y la carne, que es nuestra naturaleza humana, nos llevan a actuar mal y a tomar actitudes que dañan nuestra relación con Dios y con los demás. Rompen esa unión que tenemos con Dios, esa comunicación con Dios y con nuestros hermanos. El realizar malas acciones es pecado. Ahora, la palabra carne, la palabra pecado, pues se confunde. Y hay muchas personas que ya ni siquiera reconocen lo que es el pecado. El mundo ha perdido el significado del pecado. El mundo ha perdido la conciencia del pecado, que no nos damos cuenta que el mundo que va en contra, sus valores van en contra de los valores de Dios, socialmente, sexualmente, emocionalmente, nos apartan de esa unión que hemos sido llamados a tener con Dios. Y por eso, cuando caminamos en tinieblas, caminamos separados de la presencia de Dios y comenzamos nosotros a actuar mal. Y realizar malas acciones es pecado. Fíjense lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 386. Si tú tienes este libro, es esencial para todo católico, como lo es la palabra de Dios. La palabra de Dios, el Catecismo de la Iglesia Católica, para que entendamos lo que nosotros creemos como católicos. Y por eso nos dice en el número 386, el Catecismo nos explica la realidad del pecado. Muchos estamos totalmente ajenos a lo que es el pecado y caemos en pecado y seguimos tan a gusto como lo hizo el rey David, que se enamoró de la esposa de Urías, de Betsabé, y él la tomó como suya y la mujer sale embarazada y él lo soluciona todo. No tiene la conciencia de que ha cometido una acción mala, primero en estar mirando una mujer que no le pertenece y luego desearla, y no solo desearla, tomarla, verdaderamente pecó. Y después quiere solucionar su problema para que nadie se dé cuenta, pero acuérdate que si nadie se da cuenta, el más importante, que es Dios, sí mira todas nuestras malas acciones. Y entonces él manda llamar a su esposo, soldado, honesto y respetuoso, y regresa. Y él le pide que vaya con su esposa y él dice, no, ¿cómo voy a gozar de los placeres de estar con mi esposa cuando mis compañeros se están matando? Y como no regresa a la casa de su esposa, el rey David lo manda que lo pongan enfrente y que lo dejen solo para que lo maten. Lo acomodó rete bien. No se dio cuenta del gran pecado que cometió primero de adulterio y luego de homicidio. Y así nos pasa a nosotros. El mundo, el demonio y nuestra carne, nuestra naturaleza humana que actúa lejos de Dios o que está impulsada por el pecado, como nos dice San Pablo, que por el pecado hacemos lo que no queremos y lo que queremos hacer no lo hacemos porque nuestra carne está vendida al pecado. Y por eso nos dice el número 386 del Catecismo de la Iglesia Católica, que el pecado está presente en la historia del hombre. Sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres, justificarlo. Por ejemplo, para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso, en primer lugar, reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios, porque el pecado comienza cuando tú y yo rompemos ese vínculo profundo que tenemos con Dios, porque fuera de esta relación, el mal del mundo
no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre toda su historia. El pecado es, pues, nuestras malas acciones, y lo mismo que la carne, también la palabra pecado es muy mal entendida. Algunas personas piensan que el pecado es algo que se relaciona únicamente con la relación sexual. Pero la ambición, el egoísmo, la impureza, la homosexualidad, el lesbianismo, la borrachera, como nos dice San Pablo, estos no entrarán en el reino de los cielos, los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los impuros, ni los homosexuales, ni los borrachos, ni los idólatras, ni los egoístas. El pecado abarca más de la relación sexual prohibida, la envidia, la adoración a dioses falsos, el que nosotros nos hinquemos ante el Dios dinero y que por el dinero nosotros rechacemos todos nuestros criterios y valores cristianos para aumentar nuestra riqueza, dejándonos tentar por el enemigo, o por nuestra carne que busca el placer de muchas formas y maneras, y nosotros teniendo control nos desconectamos de Dios y perdemos esa fuerza para decir no a la tentación. Pues bueno, algunas personas piensan que solo el pecado sexual es pecado. El odio, el rencor, el resentimiento, la venganza, el robo, la mentira, todo eso es pecado. Porque en la realidad el pecado es una palabra con un significado mucho más amplio. El sentido literal en la Biblia de lo que es el pecado es errar el blanco. Entonces el pecado es lo que no va de acuerdo con el plan de Dios. Como podemos también nosotros realizar esta realidad en el número 387 del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos dice así: la realidad del pecado, y más particularmente del pecado de los orígenes, solo se esclarece a la luz de la revelación divina. Sin el conocimiento que ésta nos da de Dios, no se puede reconocer claramente el pecado, y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica, como un error, la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada, etcétera, etcétera. Y solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse a sí misma. Entonces, este es el sentido amplio de pecado: no ir de acuerdo con el plan de Dios para con nosotros. Y el pecado se refiere a acciones. El pecado se refiere a acciones, pensamientos y palabras y formas de relacionarse, sistemas sociales y todo lo que no va de acuerdo con el plan de Dios. Si nosotros vemos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, nos vamos a dar cuenta nosotros de lo que nos dice la Biblia de lo que es el pecado. Y nos dice en el capítulo 6, ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? La injusticia es un pecado. No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales,
ni los comodones, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás, heredarán el reino de Dios. Tal fue el caso de algunos de ustedes, pero han sido lavados, han sido santificados y rehabilitados por el nombre de Jesús, de Cristo Jesús el Señor, y por el Espíritu Santo. El pecado, pues, abarca todas estas cosas que nos dice San Pablo, y que el que comete estas acciones malas necesita repararlas, porque hay una solución. Ya veíamos en la primera carta a los Corintios. Si confiesas tu pecado, justo y bueno es Dios para perdonártelo. Aunque hayas cometido muchas de estas acciones, relaciones sexuales prohibidas, que llegamos a realizar porque nos entretenemos nuestros ojos en la pornografía, en los deseos impuros, y nos llevan a nosotros al pecado. Y a veces, como dice San Pablo, o muchas veces, el precio del pecado es la muerte y la muerte eterna. Así es que el Señor nos invita a reconocer el pecado o lo que nos ha hecho pecar, el mundo, el demonio y la carne, y que nos lleva a obrar mal y que nosotros podamos reparar ese mal que hemos hecho primero con el arrepentimiento, dándonos cuenta de que hemos pecado y diciéndole al Señor que estamos arrepentidos, que caigamos a sus pies, que nos demos cuenta de todo el mal que hemos hecho y cómo hemos traspasado el corazón amoroso de Jesús, que únicamente quiere llenarnos de su amor y de su perdón, porque el Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. El Señor quiere que tú y yo vivamos en paz unos con otros, pero miren cómo está nuestro mundo, miren cómo estamos peleando unos con otros, miren cómo ahora allá en Rusia destruyendo Ucrania, y cómo vemos que ahora China quiere también destruir Taiwán. Entonces nos damos cuenta de que el hombre quiere vengarse del otro. No queremos el bien para los demás porque el mundo, el demonio y la carne nos han llevado a obrar mal, o en pocas palabras nos han llevado a errar el blanco, a no cumplir en nuestra vida la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos nosotros nos salvemos, lleguemos al conocimiento de la verdad, que todos nosotros caminemos por el camino de la santidad. Y para caminar por santidad, lo primero es que darte cuenta que has caminado por el camino de la oscuridad y del pecado, como nos lo decía en la primera carta de San Juan que compartimos hace un ratito, como nos lo decía San Juan de una manera muy clara. Este es el mensaje que hemos recibido de él y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en él no hay tinieblas. Y si decimos que estamos en comunión con él, mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos. ¿Caminas por el camino de la luz o por las tinieblas? Y el Señor te dice: hoy he puesto delante de ti el bien y la vida, la bendición o la maldición, la luz o las tinieblas. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahvé, escuchando su voz, uniéndote a él. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de reparar todas nuestras malas acciones, que actuar mal se refiere a acciones y actitudes que ocasionan el rompimiento de las relaciones con Dios. Nos dice en el número 398 el Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice lo siguiente: en este pecado el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios y por ello despreció a Dios
hizo elección de sí mismo contra Dios y contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. El hombre creado en un estado de santidad estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. En la escritura muestra las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia. Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original. Tienen miedo de Dios, de quien han concebido una falsa imagen, la de un Dios celoso de sus prerrogativas. Así es que, por el pecado, por nuestro mal obrar, hemos perdido la gracia de Dios. Esa unción, esa unión que nosotros teníamos con Dios, la hemos roto, hemos despreciado a este Dios que quiere que tú y yo seamos santos. Y para volver otra vez a ese estado de santidad, hay que reconocer que somos pecadores, que hemos obrado mal, y hay que confesar nuestro pecado ante un sacerdote, porque así nos lo dejó Jesús el día de su resurrección, cuando se apareció ante sus discípulos que estaban llenos de miedo, y lo primero que les dice: no tengan miedo. Miren, y les muestra sus manos y su costado, mostrándoles sus llagas para que vieran que Él es el que murió y está resucitado. Y por sus llagas hemos sido sanados y perdonados de nuestros pecados. Y les sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes perdonen sus pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Les dio a los apóstoles y en los apóstoles a sus sucesores el poder divino de perdonar pecados. No te importa a ti qué tan pecador es el sacerdote, lo importante es que tiene ese poder. Acércate al sacerdote para pedir perdón por tus pecados, para que tu corazón esté preparado, para que el Espíritu Santo venga y lo llene de su amor, porque hoy necesitamos llenarnos todos nosotros del amor maravilloso de Dios. Acuérdate, el pecado es producto de la carne, del mundo y de Satanás. Y las malas acciones no resueltas producen sentimientos de culpa, desconfianza, sospecha y temor. El tiempo por sí solo no puede reparar el daño que el pecado causó en las relaciones con Dios y con los demás. Tú y yo tenemos que hacer algo. Si confiesas tu pecado, justo y bueno es Dios para perdonártelo. Acércate al sacramento de la reconciliación para hablarle al sacerdote, y en el sacerdote a Cristo, por supuesto, porque es en persona Cristo. El que está allí perdonándote es Cristo, hablándote de tu mal obrar. El pecado, recuerda que brota de nuestra carne, del mundo y de Satanás. Las tres fuerzas que actúan contra el plan de Dios. El plan de Dios es que tú y yo seamos santos, y que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pidamos al Padre del Cielo que derrame hoy el Espíritu Santo en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de los dones, ven, luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio, descanso en la fatiga, brisa en el ardiente estío, consuelo en el llanto. Oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda no hay nada en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, y endereza lo que está desviado, y concede a tus fieles que en ti confiamos tus 7 sagrados dones. Danos el premio de la virtud,
danos el puerto de salvación, danos la felicidad eterna. Amén, aleluya, aleluya. Y María, esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. Esta próxima semana tendremos de visita al Padre Miguel Ángel Román, que viene de la Ciudad de México, y estará celebrando la Eucaristía y dándonos unas pláticas el martes, miércoles y jueves aquí en la casita. Empezamos con la celebración de la Eucaristía y la plática. El día sábado 13 tendremos un retiro para jóvenes de 10 a 19 años. Vamos a hacer 2 grupos, de los más pequeños y los más grandes. Nos va a dar este retiro el Padre Miguel Ángel Román. Les invitamos a que traigan sus jóvenes para que sean instruidos en los caminos de la verdad y del amor. Y el domingo tendremos el retiro para la familia, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde aquí en la casita de oración. Los esperamos. Son momentos de gracia y de bendición, y que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda todo lo que piden, que el Señor les muestre su rostro y les conceda la paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta nuestra siguiente semana, que estaremos compartiendo con ustedes los temas del Padre Miguel Ángel Román por este mismo sitio del Oasis del Espíritu Santo. Bendiciones.